Hola, gracias por darle la oportunidad a este video. Mi canal se llama Agricultura desde cero. Si les gusta, por favor, darle like y pueden suscribirse a mi canal para poder recibir más fácil la información en base a las experiencias técnicas que he tenido. Bueno, ya se había tocado un poco el tema con respecto al cultivo de la uchuva, cómo debemos escoger el terreno, cómo lo debemos planificar y vamos con la primera parte, que es la implementación del cultivo de uchuva. Recordemos que la planificación no es más que tener claras nuestras condiciones climáticas, nuestras condiciones del suelo y con estos videos vamos a ver de a poco cómo son las situaciones y los criterios para hacer un buen manejo desde el punto de buenas prácticas agrícolas. Esto es con el fin de tener buenas plantas, una buena producción y pues por ende una buena rentabilidad. Como vimos en el video anterior, hay un conjunto de parámetros que deben tener unas características, que es en la parte central, lo que puede ser el término o la referencia ideal para el cultivo de la uchuva. Y en la columna del lado derecho podemos ver cómo se pueden mejorar estas condiciones. Recordemos que no podemos tener siempre la totalidad de estas características, pero sí podemos mejorar. Buena parte de esto va relacionado con la materia orgánica. Entonces la invitación es hacer esta tabla de acuerdo a nuestras características para empezar a proceder. Bueno, por ejemplo, uno de los temas más importantes es la preparación del suelo. Aquí hay dos maneras, la labranza cero y la labranza mecanizada. Son las formas para adecuar nuestro suelo con respecto a las siembras y a los preparativos para la implementación del cultivo. Hablando un poco de la labranza cero, no es más que un conjunto de técnicas utilizadas en la agricultura de conservación con el fin de mejorar y hacer sostenible la producción agrícola mediante la conservación y la mejora de los suelos, el agua y los recursos biológicos. Si ustedes recuerdan bien, en el primer video yo relacionaba que decíamos que la uchuva es un cultivo que puede conservar e inclusive mejorar, porque una de las recomendaciones más frecuentes es la aplicación de materia orgánica. ¿En qué momento podemos hacer una implementación de labranza cero? La realizamos cuando los suelos cuentan con muy buenas características, por eso les digo que debíamos hacer una tabla con respecto a las condiciones de nuestro suelo y en base a eso, si tenemos un buen drenaje, una buena presencia de materia orgánica, si tenemos una buena fertilidad natural, pues podemos acceder a esto. Las ventajas de utilizar la labranza cero es que nuestras plantas van a tener mejores respuestas con respecto al desarrollo y a la producción. Y también que estamos cuidando y mejorando las condiciones del suelo. ¿Qué sería un poco de la desventaja? Un mayor uso en cuanto a la mano de obra. Se necesita pues un suelo en muy buenas condiciones, entonces no es tampoco que cualquier persona lo pueda hacer desde un inicio, sino pues que tengan pues unas condiciones bastante considerables, favorable para poder desarrollar este cultivo. La otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, que debido a que utilizamos mano de obra, los rendimientos son más corticos. Entonces vamos a tener que destinar mucho más tiempo. En la imagen que estamos viendo, un suelo que venía de pradera, eh, ahí el dueño utilizó ganado para que se comiera el pasto con herramientas. Primero se marcó los sitios, luego se hizo unas enmiendas y posteriormente se hizo una siembra. Si ustedes se dan cuenta, se ve prácticamente como sacan el retazo de pasto y de suelo y ahí se ubica la planta. Para la preparación de suelos utilizando la labranza mecanizada, ¿qué es esto? Pues es un proceso de remoción de suelos con determinados implementos, imprimiéndose ciertos cambios en las estructuras de los mismos. Esto se realiza en suelos con mayores limitaciones. Si ustedes se dan cuenta, inclusive el suelo que tenemos en la imagen es más claro que el anterior, quiere decir que tiene una menor presencia de materia orgánica. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la mecanización?
tenemos mayor rapidez, ya que un tractor en un día, en unas horas de trabajo, puede adelantar bastante terreno. Por ende, tenemos un menor costo y una menor mano de obra porque la mecanización en eso consiste. Las desventajas, pues va a haber un poco de desgaste del suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico. Pues es importante que si nosotros vamos a hacer unas enmiendas por sitio, es decir, una aplicación de cal, una aplicación de microorganismos, una aplicación de materia orgánica, pues podemos cubrir estos desgastes y estas deficiencias que estamos causando en nuestros suelos. Otra desventaja es que debemos necesitar varios implementos en un orden, es decir, por ejemplo, utilizar un rastrillo o utilizar un arado de disco y luego una utilización de un rastrillo. Por lo general no recomiendo la utilización de retobos, ya que, bueno, por un lado desgastan demasiado el suelo porque lo trituran y pues me parece que también se pierde un poco la mecanización con respecto si llueve una vez, dos veces, ya se empiezan a formar costras y son implementos que finalmente pues no son tan valorados desde el punto de vista de conservación del suelo. Recordamos que nosotros debemos tener una planificación con respecto a nuestro croquis, nuestras instalaciones, ver cómo vamos a poner de manera armónica nuestros surcos, nuestras distancias de siembra, las cuales ya había tocado en el video anterior y recomiendo por favor que lo vean junto con cualquier video de los que estoy subiendo. Si hay que repetirlo, si hay que pausarlo para entenderlo, hagámoslo por favor para que tengamos las mejores condiciones para hacer las mejores toma de decisiones y planificación e implementación en los cultivos. Bueno, entonces una vez lleguen nuestras planticas, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos, como en la imagen, tratar de acopiar en un lugar cercano donde las podamos cuidar de manera fácil, de que no tengan contacto con los animales de granjas. Por lo general, recomendamos un periodo de adaptación. Esto es una idea, no tiene que ser estrictamente necesario, pero sí debemos tener claro que debemos cubrir el cultivo con una sombra o una malla, porque estas plantas vienen de un vivero, de un invernadero, donde las condiciones son bastante controladas. Me hablo de las condiciones de la luminosidad con las que cuenta el vivero, las temperaturas y la humedad son muy controladas. Y las sacamos a campo, mayor temperatura o menor temperatura, distintos grados de iluminación, entonces nuestras plantas se pueden estresar y se pueden afectar. Por eso es importante este periodo de adaptación. Lo recomendable, pues yo lo divido en dos sectores, en dos pedacitos. Un pedacito que en este caso yo recomiendo que sea 8 días bajo la sombra y otro pedacito que son 8 días sin sombra. Y ahí ya podemos considerar que nuestras plantas están adaptadas y las podemos sembrar. Tema importante, cuidarle de plagas y enfermedades como babosas, trozadores, vienen, nos hacen daño, cortan nuestros tallos. Estas plagas, ellas se favorecen mucho por la humedad que se generan dentro y adjunto a las bolsitas, salen de las horas frescas. Si hay que utilizar cebos, matababosas, utilicémoslos. Si hay que hacer fumigaciones, hagámosla. ¿Cómo sería una desinfección para favorecer de hongos y enfermedades pues que no nos ataquen y podamos controlar? Es la utilización de un ingrediente que se llama carbendazim, 50 centímetros, más la mezcla en la misma bomba de espalda de 20 litros de un ingrediente, un insecticida que se llama bifentrina. Este puede utilizarse 25 centímetros con el carbendazim. Esta fumigación pues es recomendable en el primer mes del producto. Claro está que su ingeniero agrónomo le puede hacer algunas recomendaciones complementarias a esto. Otro tema importante es evitar los excesos con respecto a la disponibilidad de agua. Un exceso, una deficiencia de riego nos afectan el desarrollo de nuestras planticas. Entonces los extremos son malos, tengamos mucha observación porque finalmente son seres vivos y ellos van a mostrar pues sus condiciones
cómo están con respecto al medio ambiente. ¿Qué hacer también en presiembra? Nosotros, pues yo ya con respecto a los videos, quiero pues que ustedes definan el método de preparación del suelo. Eh, Créanme que a veces uno por miedo, por falta de tener pues una experiencia desde el punto de vista agropecuario, pero atreverse es bueno tomar las decisiones con cabeza fría, conocer las condiciones de su suelo y no esperar que otras personas decidan y manden sobre lo propio. Otra recomendación importante es realizar el análisis de suelos. Eh, Hay muchos videos, hay mucha información, no voy a profundizar en esto, para tener una metodología, para sacar las submuestras, para tomar finalmente una muestra alrededor de 1 kilo. Se manda a un laboratorio, bien sea conocido regional o localmente. Las muestras según el tipo de laboratorio pueden salir entre 15 días, máximo un mes. Por eso es importante desde un inicio sacar. Recordemos que nos va a hablar de la parte física y de la parte química de nuestro suelo. Y con ellos también podemos tomar un conjunto de decisiones. Decisiones como que, por ejemplo, la aplicación de cal. Yo hablaba de que el 85% de los suelos de Colombia son ácidos. Entonces es importante que nosotros podamos hacer una aplicación de cal agrícola. Cuando hacemos una recomendación, la hacemos es con el ánimo de dar ideas también para los costos que tenemos que tener claros desde un inicio y que se tienen que disponer del recurso económico para poder sembrar. Por ejemplo, una aplicación de cal de alrededor de 500 gramos, importantísimo que se pueda mezclar una vez marcado el sitio, aplicar los 500 gramos, mezclar con un asadón y dejar reaccionar por lo menos por 15 días. ¿Qué va a hacer esto? Un control de pH nos va a desinfectar también de algunos patógenos, de algunas plagas, como chizas, algunas larvas. Y este tiempo es importante, al menos tiene que tener 15 días y ojalá el suelo con humedad. Para que reaccione la cal debe tener sí o sí humedad, del resto no va a hacer nada. Después de haber pasado este tiempo, nosotros debemos hacer una aplicación de 1 a 3 kilos de materia orgánica por sitio. ¿Qué me indica que sea 1, que sean 2 o que sean 3 kilos? Pues la presencia de materia orgánica que reporte nuestro análisis de suelos y ojalá podamos hacer la repetición. Recordemos que en la tabla hablábamos que muchas de las soluciones y de enmiendas para recuperar las características de un suelo están con respecto a la parte del análisis químico. También, tema demasiado importante del cual no se conoce mucho es la aplicación de micorrizas. Comercialmente se sugiere que se compren, ya hay productos, en las buenas agrícolas se consiguen micorrizas. Uno pregunta para sí, micorrizas, se aplican 50 gramos. ¿Qué es? Viene un bulto con materia orgánica, trae unos microorganismos que se asocian y son los aliados de la raíz de nuestra planta. Como son aliados única y exclusivamente de la raíz, debemos tener contacto estrecho entre el producto de las micorrizas y por eso aclaro que se aplica una vez en el momento de la siembra, porque es cuando tenemos nuestra raíz descubierta. Ponemos la planta y alrededor ponemos nuestras micorrizas. También el tema de la materia orgánica pues va a favorecer el desarrollo y por eso es importante que estas dos medidas las hagamos. Dejamos sembrada nuestra planta y alrededor de los 20 días o un mes recomendamos la aplicación de fertilizante químico de acuerdo a las necesidades de nuestro suelo. Muchas gracias de nuevo por darle la oportunidad de ver este video. Espero que les guste, que se puedan suscribir a mi canal. Gracias.